Bien, pues vamos a compartir la palabra y quiero por favor que me acompañe en su Biblia a buscar Romanos capítulo 8, versículo 1. Romanos capítulo 8, versículo 1. Este capítulo de Romanos es un capítulo de victoria, es un capítulo en donde el apóstol Pablo habla mucho acerca del Espíritu. Y es importante que podamos reconocer la razón por la cual habla tanto del Espíritu. No es para que consideremos las cuestiones del Espíritu o las cosas del Espíritu como un tema particular que hay que tomar dentro de muchos otros temas, sino más bien la intención del apóstol Pablo, y esto es la misma, digamos, intención de los apóstoles y de la predicación del Evangelio, es que entendamos que ahora, como somos de Cristo y somos nuevas criaturas nacidas de nuevo, porque ahora somos espirituales, es importante que entendamos que fuimos llamados a estar conscientes por la palabra de Dios de nuestra posición espiritual, de nuestra condición espiritual, porque el propósito de Dios es para que la vida abundante de Cristo, lo mejor de Dios y la manera de Dios se puedan manifestar en nuestras vidas, porque Dios no solo nos dio todas las promesas y las riquezas y las virtudes, sino nos dio a su Hijo mismo y su palabra, para que nosotros participemos de la naturaleza divina. Así es que lo mejor de Dios, la vida abundante de Cristo, la manera de Dios para vivir, está expresada o puede ser dirigida o manifestada por causa del Espíritu que mora en nosotros. Recuerde que fuimos recreados en la justicia y santidad de la verdad. Un nuevo espíritu hay en nosotros si somos creyentes nacidos de nuevo. Y no solo un nuevo espíritu, sino que se ha unido, o Dios envió el espíritu de su Hijo a nuestros corazones, y nuestro espíritu y el espíritu de Cristo son uno perfecto, uno sin la exclusión del otro. De tal manera que todo lo que hay en nuestro espíritu contiene todas las virtudes, la posición de Cristo, la salvación de Cristo, la personalidad de Cristo, la herencia de Cristo, el poder de Cristo, el llamamiento de Cristo, para que en nuestro día a día, en la práctica, puedan manifestarse en nuestras vidas. Y el versículo 1 de Romanos 8 dice así lo siguiente: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora bien, dentro de las experiencias de la vida, es decir, en este mundo, porque la experiencia maravillosa y gloriosa que todos esperamos es la vida eterna con Cristo. Pero mientras estamos en este mundo y aguardamos con paciencia, con expectativa a nuestro Señor Jesucristo que viene por su iglesia y que Él dice: yo vengo pronto, yo vengo rápido, yo vengo ya. Mientras aguardamos la venida del Señor Jesucristo, en la vida podemos experimentar maldiciones o bendiciones. Y nuestras mentes y nuestros corazones pueden estar conscientes de las maldiciones o inclusive de las bendiciones. Pero no fuimos llamados a tener conciencia de pecado. Hebreos capítulo 10, usted lo puede escudriñar, capítulo 9, capítulo 10. Romanos capítulo 6, inclusive el capítulo 7, usted los puede escudriñar, estudiar y dejarse instruir por la palabra preciosa de Cristo para entender que no fuimos llamados a estar conscientes del pecado. Por lo tanto, no fuimos llamados a estar conscientes de la condenación y de la culpa. Fuimos llamados a estar conscientes de la bendición de Dios. Pero es muy importante que podamos entender lo siguiente: para que nosotros podamos aspirar a apropiarnos de todo lo que nos ha sido concedido por gracia en Cristo, de toda la benignidad de Dios, de la bondad de Dios que es en Cristo Jesús, para que nosotros podamos aspirar a participar, a manifestar de todas las virtudes y las promesas de Cristo que Él ya nos dio, que son extraordinarias, que son más allá de lo que nosotros podemos
pensar o entender para esta vida. Más allá de que nosotros podamos no solo conocer, sino experimentar, es importante que nosotros podamos entender que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Recuerde que la condenación la podemos entender como aquel hombre que fue, digamos que implicado en un delito, aquel que es culpable de un delito y fue llevado ante un juez, y el juez dictamina que es culpable, y al ser culpable dicta una condena de acuerdo a su falta, de acuerdo a su delito. Ahora, la Biblia es muy clara: nosotros éramos hijos de ira, hijos del diablo. Nuestros delitos tenían como resultado la muerte. Pero es muy importante que no pensemos en la muerte solo en el fin, en el ocaso, sino que la enfermedad es principio de muerte, la escasez es principio de muerte, la frustración, la desesperación, los celos, las angustias, la maldición, la enfermedad, la pobreza, el rechazo, la depresión, la baja autoestima. Todas estas cosas que el hombre común y corriente sufre, y cuando me refiero a común y corriente no quiero hacer acepción de personas, sino quiero referirme a aquellos que no conocen a Cristo, aquellos que no han nacido de nuevo, que están destinados, como le estábamos nosotros, a sufrir y a vivir en las tinieblas. Separados de Dios nada podemos hacer. Y este mundo es un mundo caído, un mundo lleno de pecado, un mundo lleno de culpas, de condenaciones. Y la paga del pecado es muerte, dice la Escritura. Pero nosotros en Cristo hemos encontrado que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Y quiénes pueden apropiarse? ¿Quiénes pueden venir? ¿Quiénes pueden recibir la bendición de Dios? Todos aquellos que creen en Jesús. De tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así como dice Romanos también, capítulo 10. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Pero en este mundo, si algo se ha levantado, es el yo y la humanidad. Es decir, los hombres admiran e idolatran al yo, a sus mismas personas, o idolatran a otras personas, o en las falsas doctrinas, idolatran a falsos dioses. Y todos ellos están destinados a vivir en el sufrimiento, en el caos, en la perdición. Pero dice la Escritura que los que están en Cristo, dice, no tienen ninguna condenación. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Así es que, primero es importante que entendamos que Dios ya no tiene condena para nosotros, que Dios no nos condena ni nos culpa absolutamente en nada, ni de nuestro pasado, ni de nuestro presente, ni tampoco de nuestro futuro, porque todas nuestras deudas, nuestros pecados, nuestras transgresiones, nuestros delitos fueron juzgados en el mismo cuerpo de Cristo en la cruz del Calvario. Dice la Escritura en Romanos capítulo 5, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros seamos hechos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Corrección, es 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros seamos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Así es que toda condena y toda culpa fue juzgada en Cristo. Y el juicio de Dios se completó, quedó satisfecho. Y Cristo entregó su vida y resucitó al tercer día, después de 3 días y 3 noches, sin relación con el pecado, para darnos vida, para justificarnos. Así es que no solo debemos entender que Dios ya no nos condena y que el pecado ya no es un obstáculo entre Dios y nosotros. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, como lo dice Romanos capítulo 5, versículo 1. Pero también es importante entender que en lo horizontal, si nosotros cometemos un error o un delito, podríamos
recibir condena de alguien. Si nosotros ofendemos a alguien, podemos recibir condena de esa persona en lo horizontal, a nivel humano. Si nosotros infringimos la ley, podemos recibir condena de esa infracción. Pero dice aquí la Escritura: no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Así es que andar conforme a la carne es pensar en las cosas de la carne, es poner mi mente en las cosas de la carne. Y cuando hablo de la carne, hablo de todo lo que separe o lo que no sea conforme a la palabra de Dios. Si yo hago el bien, no significa que ando en la carne, pero estoy manifestando frutos de justicia. Si yo ayudo a otros, si yo hablo verdad, si yo soy testigo fiel, si yo soy íntegro, estoy dando resultados de lo que ya soy en Cristo. Pero es muy importante que entendamos que si ponemos nuestra mente en las cosas de la carne, en el día a día, en las actividades, en las tareas diarias, cotidianas, y dejamos de meditar y de pensar y de poner nuestra mente en las cosas del Espíritu. Cuando hablo de las cosas del Espíritu, hablo de la palabra de Dios y de las promesas y de nuestra posición en Cristo, de la persona divina de Jesús y de lo que Jesús es y de lo que hizo por nosotros. Cuando hablo de las cosas del Espíritu, hablo de la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, de la obra terminada, completa y perfecta de Jesús, de que fuimos aceptos, fuimos llamados a vivir en la gloria de Cristo, a ser transformados de gloria en gloria, fuimos bendecidos con toda bendición espiritual, fuimos hechos perfectos en la justicia, en nuestro espíritu, no en nuestra alma, no en nuestro cuerpo. Por eso nuestra alma y nuestro cuerpo hemos insistido una y otra vez que tienen que ser renovados continuamente con la palabra. Cuando nosotros nos responsabilizamos de poner la palabra en nuestras mentes y en nuestros corazones, la entendemos y la creemos correctamente, la palabra se siembra, renueva nuestras mentes, se concibe en el corazón y transforma nuestras vidas. La palabra de Dios es poder. Así es que cuando andamos en el Espíritu es porque ponemos nuestra mente en las cosas del Espíritu. Pero en el día a día las personas se olvidan de las cosas del Espíritu. En el día a día los cristianos se olvidan de las cosas del Espíritu. Por eso necesitamos abundar en la palabra. A veces se piensa que abundar en la palabra y abundar en Cristo y que Cristo abunde por la fe en nuestros corazones es algo de líderes, es algo de gente muy estudiada, es algo de gente muy preparada, es algo de gente que tiene mucha responsabilidad. Y no, esto de andar en la palabra, esto de abundar en Cristo, esto de que la palabra abunde en nuestros corazones y de que Cristo abunde por la fe en nuestros corazones, es de todo creyente, es para todo creyente nacido de nuevo. Pero depende de lo que hacemos, depende de nuestras actividades diarias para saber cómo podemos involucrarnos o no involucrarnos en la palabra. Porque si nuestro día a día está lleno de afanes, está lleno de tareas, pero no somos conscientes, no somos sensibles a meditar en el Señor, aún a pesar de nuestros trabajos, si no somos conscientes de ser agradecidos, si no somos conscientes de entender que Cristo mora en nuestros corazones y nunca nos dejará y nunca nos abandonará, si no somos conscientes de darle gloria, honra y alabanza a la persona divina de Jesús. Recuerde, el Espíritu Santo, si tiene un propósito, este es glorificar a Cristo. Así es que poner la mente en las cosas del Espíritu es importantísimo para la vida del creyente, porque cuando el creyente no lo hace, y esta es una constante en la mayoría de los creyentes, entonces lo único que están haciendo es poniendo su mente en las cosas de la carne, y poner la mente en las cosas de la carne es muerte. Y entonces poner la mente en las cosas de la carne, uno puede considerar la condenación y la culpa. Hay personas que piensan en la calamidad, hay personas que piensan en el mal, hay personas que piensan en la inseguridad, hay personas que piensan que a ellas les va a tocar, o que van a sufrir, o que van a padecer. Y estoy hablando de creyentes nacidos de nuevo. Pero cuando tú entiendes que no estamos aquí en Cristo por nuestros méritos, por nuestras culpas o nuestros aciertos, cuando tú entiendes que toda condenación fue redimida en el Calvario,
y que fue puesta en Cristo y que no hay ninguna condenación, entonces no hay por qué pensar ni meditar que algún mal, alguna calamidad puede venir a tu vida. Como dice el Salmo 112, el creyente que está seguro siempre está firme ante cualquier situación. El Salmo mismo 91 dice, con Él estaré yo en la angustia en todo tiempo. Pero no es que nuestro corazón esté pensando en vivir la angustia. El Salmo 23 dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estás conmigo. No es que el creyente esté pensando en pasar por el valle de la muerte. Aunque sabemos que este mundo es un mundo en caos, un mundo en tinieblas, pero no es que el creyente esté pensando en las culpas o en el mal que va a venir sobre ti. El Salmo 91 dice, por cuanto has puesto al Señor, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación, no te sobreviene ningún mal. Eso es lo que tenemos que pensar, porque no hay condenación para los que están en Cristo. No hay manera de que nosotros como un imán atraigamos el mal a nuestras vidas porque la condenación fue quitada. No tenemos ninguna culpa. Así es que tenemos que cambiar nuestra manera de pensar a la manera de Dios. Shalito.